suceden hay muchas posibilidades por las cuales podamos llegar a esta noble carrera, ¿no? Mi nombre es José Enrique Muñoz Saldívar, soy ingeniero civil. Inicié este camino largo a los 19 años, en el año 96, 95 exactamente, en la Dirección de Estudios Especiales, haciendo mis prácticas, y posteriormente, un poco por destino de la relación con profesionales que tienen más antigüedad eh, que quien les habla, me propusieron ir a un proyecto de carreteras en la ciudad, en el departamento de Amazonas, en la ciudad de Bahuachica, y inmediatamente acepté, porque ya había una gran visión a- al tema de carreteras, y como en todo, como en todo aspecto de la vida, la decisión la toma uno, y es importantísimo saber que todos nuestros sentidos estén acompañados a cualquier decisión. Para mí es un honor poder estar nuevamente compartiendo este seminario a todos ustedes, con la única finalidad de poder compartirles mis experiencias, muy aparte de las normas técnicas que vamos a citar como fuente de referencia a los ensayos que se han citado en este seminario. Eh, Hay muchas cosas que les puedo compartir, ya que eh, la posibilidad de que los profesionales que estén presentes en este seminario, los técnicos que experimentan la labor diaria del proceso constructivo, no solamente en el tema vial, en el área vial, sino también en el rubro de edificaciones, en construcción en general, y sobre todo a los estudiantes, a los cuales creo que una gran decisión es tomar como referencia los cursos que están de manera virtual, en algunos casos presencial, para poder potenciar el camino largo que les va a tocar, eh, no solamente en la experiencia académica y culminación de la carrera, sino en la preparación para las distintas responsabilidades a las cuales seguro van a adquirir a lo largo de los años. Pues bien, eh, nuevamente, luego de mi nombre, les puedo compartir que inicié en el año 95, eh, ingresando a la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y posteriormente fui destacado a obra al Departamento de Amazonas, como nuevamente les vuelvo a reiterar, y volví a Lima para poder integrarme, ¿no?, a la Dirección de Estudios Especiales para los trabajos a nivel general de todas las áreas. Tuve la dicha de poder pasar por todas las áreas que existen en esta prestigiosa entidad, eh, como son el área de suelos y agregados, el área de compactación y CBR, el área de asfaltos, el área de mezclas asfálticas, el área de pinturas y señalización, el área de concreto, el área de ensayos especiales y obviamente lo que es el potencial en esta dependencia, como es estudio de pavimento. Pues bien, en paralelo estaba llevando eh, la asesoría a la empresa MIB Ingenieros Perú desde el año 2009 aproximadamente, perdón, desde el año 2001, y luego se crea la empresa Grupo MIV Ingenieros SAC
a la cual ingreso desde el año 2006 hasta la actualidad, donde soy gerente técnico de todas las áreas de evaluación de pavimentos y control de calidad en general. Lo que vamos a citar en dos partes, uno con mis experiencias en los trabajos y la otra parte de la mano, la normativa técnica de cada uno de los ensayos. El día 1, el día de hoy, vamos a citar, bueno, lo que acabo en resumen de hablar de la reseña como experiencia profesional en laboratorio y campo. El muestreo de suelos es lo que vamos a citar hoy, reducción de muestras de campo a tamaños de muestra para ensayos, la obtención en laboratorio de muestras representativas, el cuarteo, análisis granulométrico de suelos por tamizado, determinación del contenido de humedad de un suelo. Para el día 2, nuevamente las experiencias profesionales, determinación del límite líquido de los suelos, determinación del límite plástico de los suelos e índice de plasticidad, método de ensayo estándar para el valor equivalente a arena de los suelos y agregado fino. El día 3 vamos a llevar nuevamente las experiencias profesionales, el ensayo de materia orgánica de los suelos, compactación de suelos en laboratorio por el método de Proctor estándar, compactación de suelos en laboratorio por el método de Proctor modificado. El día 4 vamos a citar nuevamente experiencias profesionales relacionadas al tema, el ensayo de método para determinar la densidad y peso unitario del suelo in situ mediante el método del cono de arena, CBR de suelos en laboratorio. El día 5 nuevamente experiencias profesionales, CBR de suelos in situ y la práctica en llenado de los registros de ensayos. Y el último día, el día 6, vamos a hacer el reporte de ensayos y su interpretación. Como hace un momento lo dijo el ingeniero Arturo Quirós, sobre la participación. Está libre la intervención de cualquiera de ustedes para cualquier consulta al final de cualquiera de los métodos para poder interrelacionar tanto en experiencias o sin ningún problema alguna actividad relacionada a su labor, al área laboral en la cual están ustedes actualmente trabajando, sea en oficina o en proyecto, en obra, in situ, y lo podemos acá compartir para beneficio de todos, ¿no? Bien, los tipos de agregados para la construcción, ¿no? Se le llama a agregados a toda procedencia de material pétreo, de corteza, de procedencia diversa en cuanto a al extracto, ¿no? De cualquier lecho, sea de manera integral o materiales en diversos tamaños, ¿no? Para construcción. En este caso, para todo tipo de construcción, lo que se requiere es una selección de los materiales para diversos fines por sus características físico-mecánicas. La elección directamente se da por métodos cuantitativos y cualitativos para la debida selección, administración de estos mismos y mejoras en cuanto a las dosificaciones para poder llevarlos a los usos que requiere cualquiera de los tipos de construcción a nivel de ingeniería, ¿no? Hay un tema con la clasificación por origen. En este caso, se tiene claro que la clasificación es de procedencia natural, pero modificados muchas veces a los fines convenientes, en este caso por el método de trituración, desintegración, calentamiento
Estas para los fines diversos por los cuales se requiere el material pétreo, ¿no? Uno de los primeros tipos de origen son los agregados ígneos, los cuales provienen de las rocas, ¿no? Estas procedentes también por origen intrusivo, ¿no? Por origen también volcánico, y estos han sido obtenidos ya de manera variada en su composición por temperaturas altas en cuanto a calor o frío. El otro tipo de origen son los sedimentarios. ¿En qué consiste estos, no? Son aquellos materiales provenientes, ¿no? En abundancia en la superficie terrestre. Estas no provienen de la corteza por medio de la trituración o la explosión volcánica, sino por ya su sedimentación quizás en partículas muy pequeñas, pero ya de, de evolución por el tiempo y por los diversos tipos de agentes naturales, como son el frío, las heladas, el agua en los ríos, en los mares, ¿no? Estas no son obtenidas ya en cortezas subterráneas, sino en la parte superficial. Los agregados metamórficos, ¿no? Son aquellos provenientes de rocas, valga la redundancia, metamórficas, ¿no? ¿En qué consiste esta? Son materiales sedimentarios que provienen de largos años en los cuales por el paso del tiempo se han consolidado, se han sedimentado por medio del calor, por medio del friaje. Estas ya su composición es de manera mayor al tamaño de origen, como son los polvos, ¿no? Bien, con respecto a las fuentes de las cuales nos lleva a poder no solo tomar decisión en una obra mediante los recursos, es que eh, para la especialidad en carreteras tenemos dos manuales que rigen todo expediente técnico. Obviamente sabemos que un expediente técnico es la estructura general de un proyecto, en los cuales se clasifican por la parte económica, por la parte del objetivo de la obra, los fines, sea de manera vial, estructural, edificaciones, etc. Nosotros en carreteras nos regimos por el manual actual, que son las CG 2013. En este caso, este es el manual actual, es el vigente, que representa, son las especificaciones técnicas generales para la construcción, los cuales nos indican parámetros para los diversos tipos de, valga la redundancia, la construcción de carreteras, puentes y todo tipo de composición de una vía. Puede ser las obras de arte, las alcantarillas, las cunetas y cualquier parte de estructura de un pavimento. Estas normativas están regidas para poder nosotros eh, llevar a un control de trabajo para poder adecuarnos a todo tipo de eh, normativa de especificación, y estas de fiel cumplimiento para contemplarlas literalmente en los expedientes técnicos y términos de referencia que llevan a la
al compendio de lo que es un proyecto de obra, ¿no? Lo que está a la izquierda de sus pantallas es el manual de ensayo de materiales. ¿En qué consiste este manual? Es el manual donde contienen todos los ensayos para diversos tipos eh, de trabajos. En este caso, los tipos de materiales pétreos, llámese suelos agregados, pero también está el desarrollo de una evaluación físico-mecánico, químico, y no solamente los pétreos, sino también los materiales asfálticos, los materiales de mezclas de concreto, ¿no? Los diseños de mejoras para vías en cuanto a pavimentos básicos, y estos los podemos encontrar en el portal del MTC. Bien, con respecto a los métodos de ensayo, el método que citamos antes de hacer una selección de los diversos tipos de ensayos, nosotros tenemos un muestreo de suelos y rocas mediante un método ya contemplado en los registros del manual de materiales y ensayos de laboratorio, como es el MTC 101. ¿En qué consiste este ensayo? Es el muestreo e investigación de suelos y rocas mediante un procedimiento manual, ¿no? Con una finalidad de determinar las propiedades eh, propias de un suelo mediante su clasificación y el comportamiento físico, ¿no? Para saber la estructura de un pétreo. Un pétreo no solamente es cuerpo total, sino contiene aire, en este caso vacíos, ¿no? Y estas también, por el tema de sedimentación, tienden a tener una característica fundamental como son los tamaños. Los tamaños que en una selecta distribución puede llevarnos a una cohesión adecuada, tanto con los agregados gruesos y los agregados finos. En este caso, este método tiene como fuente principal el ASTM D420. Este método se determina para poder seleccionar un material de algún eh, yacimiento, de algún origen del lecho de río, de alguna corteza, talud o algún conjunto de montañas donde podemos proyectar para el uso de nuestros proyectos, pero cómo saber qué, qué composición tiene. Eh, ¿Es plástico, no plástico? ¿Es absorbente? ¿Tiene buena abrasión? ¿Tiene una cantidad determinada de vacíos? ¿Es angular? ¿Es redonda? Todas estas son un listado de ensayos para determinar y estas características como para fines de seleccionarlas y definirlas para el tema de la compra, la administración de estos materiales y también para la cantidad que vamos a requerir en un proyecto de carretera. Cuando un suelo, sea el lugar que se proyecte para una obra vial, eh, podemos tener, vamos a citar a Perú, en este caso la selva, la sierra en altura y la costa cerca al mar. Estos tres lugares tienen dos características fundamentales. La temperatura, por ejemplo. Y la otra es la procedencia del subsuelo. Si citamos a la selva,
de por sí, una de las características más genéricas de la zona selvática es que en su mayoría la extensión territorial son bosques, son zonas de presencia de material orgánico, chacras. Entonces, consulta, ¿podemos hacer una construcción sobre estos terrenos de fundación? ¿Podemos hacer una cimentación, un pavimento, cualquiera de los que conocemos, sea pavimento rígido, flexible, sobre una chacra? ¿Qué es lo más adecuado como para una edificación? Que el material sea muerto. ¿Cómo muerto? Que no tenga ninguna presencia de material orgánico, raíces, napa freática, posibles filtraciones de agua, el tema de hidrología y drenaje, a qué distancia está. Entonces, lo más probable es que en selva tengamos lo más desfavorable para una construcción. Pero ¿cómo aislamos a la selva de lo beneficioso que es la red vial para todos los fines? El transporte, el comercio, para todo aspecto económico, una carretera es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos para poder, en el lugar más desfavorable, hacer una construcción de carretera? Es retirar, vamos a ser genéricos, retirar la cantidad de corte más favorable, cuidando la economía. ¿A qué distancia de la superficie puede ser de mejora? En este caso, para poder extraer de las zonas donde todavía contienen, y en la selva es muy poca, material granular, material no plástico, y mediante estos materiales de préstamo, que son las canteras, poder reemplazar el terreno de fundación malo, inestable, plástico, húmedo, absorbente, con un material selecto, como es una cantera. En la selva hay bastante trabajo. O las mejoras con los aditivos para poder lograr que la capacidad portante sea al menos la básica. Nos vamos a la sierra. Los que hemos estado en la sierra, ¿qué es lo favorable y qué es lo desfavorable? Favorable, encontramos material granular, variado, ríos, lechos de ríos, eh, material de cerros, de los Andes, ¿no? Encontramos bastante material. Pero ¿qué es lo más desfavorable en estas zonas de sierra? La altura. Pero ingeniero, ¿qué tiene que ver la altura? O sea, podemos trabajar sobre altura, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo desfavorable en la altura? Son los climas extremos, tanto frío como calor. El friaje que daña a los materiales pétreos, específicamente a las gravas. El congelamiento hace que los poros eh, de los eh, llenado de agua. Cuando hay el congelamiento, esta agua en los poros se va a solidificar con el friaje, se va a volver hielo. Si estos materiales totalmente completos, sin vacíos, reciben una carga, lo que va a haber es una fricción, un agrietamiento. ¿Ah? Aparte, el mismo hielo, y luego en el día calor, lo lleva a una condición de climas donde lo más probable es que se fracture una roca, una piedra, por el cambio de temperatura tan cercano y tan violento y brusco, ¿no?
Entonces, en la altura, ¿qué también hay? La presencia de mucha humedad. Entonces, estoy hablando de lo favorable y lo favorable. Ahora nos vamos a la costa. ¿Qué es lo que encontramos en el mar? Agua salada. Entonces, si tenemos agua salada, nosotros vamos a usar agua potable, pero ¿qué relación hay con los materiales pétreos? Lo más probable es que esa condensación de humedad de agua salada se encuentre en los materiales, en los cerros, en el mar propiamente, o en los ríos más cercanos al mar. Lo más probable es que haya presencia de sales, y las sales no son favorables para la construcción. ¿Por qué? Porque la sal no tiene resistencia. La sal es un mineral que tiene un pésimo comportamiento con el agua. Si una piedra lo dejas sumergido en agua, vamos a tener posiblemente, con el tiempo largo, algún daño, porque se va quizás aumentar el nivel de poros, el nivel de vacíos, pero eso a largos años. Pero las sales, en contacto con el agua, ¿qué sucede? ¿Continúa siendo sólido? No, se va a desintegrar. Lo que buscamos de todo un material selecto, ¿qué es? Un material altamente estable, altamente resistente. Entonces, bien, cito 3 lugares de nuestro Perú y los 3 tienen condiciones desfavorables, y en la costa, ¿qué puede ser lo favorable? Presencia altísima de materiales. Rocas para triturarlos y de obtener piedra chancada, alta cantidad también de cerros para poder extraer de ahí materiales para diversos tipos de obra, cimentaciones, carreteras, mezclas asfálticas, concreto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar un universo de data de canteras a nivel nacional para que cada uno de ellos, mediante un control de calidad, la característica físico, mecánico, de absorción y todo lo que exige la normativa de construcción o las normas de ensayos para tener un buen material, estén debidamente registrados. El control de calidad es lo más importante que tiene que haber en el fin, en el objetivo de un ingeniero civil. No solamente cuidar la parte económica, porque si vemos la parte económica, vamos a quizás descuidar la parte técnica, y la parte técnica va de la mano con lo económico. Nosotros gerenciamos, administramos todos los recursos, pero los recursos tienen que ser muy bien planificados para que una vida útil de un proyecto se cumpla mediante el control de calidad. Este método cita directamente a la descripción, al perfil estratigráfico, a la característica le llamo yacimientos porque en realidad son zonas de extracción con una presencia lo más probable, selecta y predominante. Pero, ¿dónde entra el control de calidad? Si nosotros extraemos de un cerro y hacemos el control de calidad y nos quedamos con ese control de calidad, vamos a hacer posiblemente una planificación de extracción inadecuada. Tiene que hacerse periódicamente para que, de acuerdo a la extracción, evaluemos que si lo que seguimos extrayendo predomina y se mantiene la característica inicial de la extracción a largo tiempo. Este procedimiento se determina mediante calicatas, mediante investigación de las zonas, el tipo de material, la corteza, la profundidad, para poder determinar cuánto de material hay de una característica, y así qué materiales más encontramos en toda la corteza. ¿Para qué fines? Para determinar lo que las normas nos indican mediante los ensayos, en este caso, los tipos de suelos. Los tipos de suelo se determinan por la clasificación SUCS. En este caso tenemos 3 tipos de suelos: gravas, arenas y arcillas. O gravas, arenas y limos y arcillas. En este caso tenemos 4 tipos de gravas:
La grava bien graduada, que valga la, eh, definición, es un material extremadamente selecto con eh, tamaños distribuidos adecuadamente, y estos van a crear una conformación, una cohesión adecuada y tener alta cantidad de capacidad portante. La grava pobremente graduada, muy dispersa en sus tamaños. El GM, que es una grava con componentes limosos o no plásticos, no tiene plasticidad, y la GC, las gravas con componentes arcillosos. De la misma forma, tenemos 4 tipos de arenas: la arena bien graduada, con tamaños selectos, una buena caracterización para una cohesión adecuada; LSP, que es una arena pobremente graduada; SM, una arena con componente limoso, no plástico, limpia; y un SC, que es una arena con componente arcilloso, una arena plástica con material arcilloso. Luego siguen los limos, que son materiales finos, pero sin plasticidad. Luego los materiales arcillosos, altamente plásticos; los suelos orgánicos, los cuales son lo más perjudicial para la construcción, son materiales de chacras; y la turba. ¿Por qué, si en construcción las arcillas y los suelos orgánicos son desfavorables por su baja capacidad portante, por su baja resistencia a las cargas, o sea, la capacidad portante es pésima, la plasticidad, la inestabilidad es lo más probable? ¿Por qué se cita? Porque nosotros tenemos que hacer, mediante la extracción de material, una caracterización mediante la granulometría y los ensayos de límites de Attenberg, determinar qué tipo de material. ¿Están seleccionados estos materiales perjudiciales? Sí. ¿Con qué fin? Para determinar, mediante un estudio, qué hemos obtenido. Por eso que tiene su clasificación estos materiales altamente desfavorables. ¿Cómo realizamos la clasificación de los materiales? Mediante la reducción de la extracción. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en las canteras, en los lechos de materiales pétreos, tomamos cantidades diversas de extracción en perforaciones de 1,5 metros, 3 metros, para saber la potencia de un material que vamos a evaluar, y tomamos de cada punto, de cada zona de extracción, para determinar si se mantiene la característica: 100 kilos, 120. Ingeniero, ¿qué pasó? A mí me han pedido 30 kilos por una evaluación de cantera allá en Tumbes, o me han pedido 40 kilos allá en Arequipa, o cuando he estado trabajando en una obra en Ayacucho me han pedido solo 20 kilos. Bueno, para hacer los ensayos se requiere una cantidad adecuada de material para poder, de un material integral, hacer los cuarteos y tener diversas cantidades no alteradas para poder hacer los ensayos de caracterización. ¿Y cómo podríamos hacer eso con 20 kilos, con 30 kilos, con 50 kilos? Es imposible. ¿Qué tal si el material tiene alta cantidad de grava? ¿Cómo puedo hacer los ensayos de las arenas? O al revés, si es solo arena, ¿cómo hago la caracterización de las piedras? Aunque en esta parte no habría mucho problema. Pero nuevamente, lo más adecuado es tener por punto 100 a 120 kilos de material de una procedencia, y estas analizarlas, ¿no? El método de reducción MTC 103 a STM 702 tiene como fin, mediante un método mecánico o manual, ¿no? Lo que vemos en pantalla es tener el material extraído en su conjunto, tratar de homogenizarlo, mezclándolo, y comenzar a hacer la fracción por la mitad o en un cuarto, eliminar extremos, juntar medios,
y así tener la reducción de material hasta llegar a materiales, a cantidades trabajables, pero no alteradas. Cuando hacemos el método del cuarteo, vamos a obtener un material representativo a una cantidad integral. En este caso, si hemos tomado como muestra 120 kilos, ¿no? Hacemos el cuarteo, podemos tener cantidades de 3, 5, 7 kilos en diversas cantidades muy equivalentemente fraccionadas adecuadamente y poder hacer los ensayos de manera adecuada. Este es el método del cuarteo. El método de cuarteo también se hace con una lona, porque quizás la superficie donde vamos a hacer el esparcido del material y hacer los cuarteos está contaminada. Entonces podemos usar una lona o plástico y hacer de la misma forma el método del cuarteo, que es extremos se eliminan y medios se juntan, o viceversa, pero siempre seleccionar bien la fracción para que lo que obtengamos en manera reducida sea lo más adecuado e inalterado. Bien, el MTC 106. Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y determinación de las constantes de suelo. Bien, ¿en qué consiste esto? Este método establece un procedimiento para determinar la característica de tamaños de un material. Hace un momento mencionamos que un material tiende a, por medio de la distribución de sus partículas, una característica de tener todos los tamaños y esta ser de característica bien graduada. Entonces, ¿cómo podemos hacer el debido muestreo para un análisis granulométrico? ¿Cómo? Mediante el método MTC 106. Anterior a esta, el método del cuarteo, que lo hemos visto, y mediante las cantidades del tamaño mayor, poder tomar una muestra representativa, fraccionada. Si tenemos material de 3/8, por ejemplo, como tamaño máximo, con 500 gramos podemos hacer un muestreo y hacer el ensayo de análisis granulométrico. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos materiales mayores a la pulgada? Necesitamos más cantidad para que, por medio del método de selección por tamaños o tamizado, ¿no? Tengamos la mayor probabilidad que la data de registros de retenidos de este método sea lo más adecuado. Los ensayos para poder determinar la clasificación de suelos son los límite líquido, límite plástico, ¿no? Para este método de granulometría, tenemos ya el análisis granulométrico, como son el MTC 107, ¿no? Estas, ¿qué finalidad tienen? Determinar por todas las mallas, incluido la malla número 200, el tema de tamizarlo y seleccionarlo. Aquí están. Los tamices para determinar la distribución de los materiales empiezan desde las 3 pulgadas, ¿no? Con una abertura de 75 milímetros, 2 pulgadas, 1,5, de mayor a menor,
todos los tamices se van a emplear para hacer el método del tamizado. En este caso, para determinar las partículas, lo que hace un momento vimos, de acuerdo al tamaño, vamos a determinar una porción de material, que como mínimo está en esta tabla número 1. Si tenemos material pasante por la malla 3/8, con 500 gramos es más que suficiente, porque es una arena. Pero a partir de 3/4, 1 pulgada, pulgada y media, ya necesitamos mayor cantidad. ¿Por qué? Porque hay alta procedencia de material granular o piedra. Entonces es lo más adecuado tener no solamente un peso de una piedra, sino varias piedras para asegurar de que el material que sea extraído sea de una buena procedencia, de cuarteo, de disminución de tamaño, para que el registro, la evaluación de un banco de materiales sea el más adecuado, y estas, como informe, garantizar como evaluación para los diversos tipos de trabajos a los cuales nos exige, ¿no? el proyecto de carretera, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos? A ver, un momento. De acuerdo a este material, análisis granulométrico, nosotros vamos a compartir el método Ingeniero José. Ingeniero Sí, Arturo. no sé si desea ayuda. ¿Llega a escuchar, ingeniero? No se escucha el audio. No sé si... Hay una opción, me parece, en Zoom para compartir audio o sonido. Ah, perdón. Sí, no lo seleccioné. Ahora sí, a ver un momento, por favor. ¿Me confirma, por favor? El material necesario para la práctica serán una serie de tamices de malla cuadrada y tejido metálico. Además, una balanza para medir la masa de los componentes del suelo, una de mayor capacidad con precisión de 1 gramo y otra con precisión de 0,01 gramo. Una estufa de desecación que alcance 115 grados centígrados de temperatura. Cepillos, brochas, agua, cápsulas de porcelana, platillos, sustancias y demás material de laboratorio. Se extiende la muestra en la mesa del laboratorio y la secamos al aire. Posteriormente, desgregamos los terrones con un mazo de goma para no romperla en plastos más pequeños. Normalmente, se intenta que llegue al laboratorio más muestra de la que se necesita. Por tanto, tomaremos por cuarteo una cantidad que sea representativa de la muestra. El clasto de mayor tamaño será el representativo de la fracción de muestra a tomar. Una vez tenemos la total seleccionada, se pasa por el tamiz de 20 milímetros. Como toda la muestra ha pasado por el tamiz de 20 milímetros, tomaremos todo lo que hay en el fondo del tamiz
y lo haremos pasar por el tamiz número 10 o 2 milímetros UNE. De esta forma separaremos la fracción fina de la gruesa. Pon la muestra sobre el tamiz y se cubre con una tapadera para que no se levante polvo. Los sedimentos que queden retenidos por el tamiz número 10 serán las gravas, y los que pasen por el tamiz número 10 o 2 milímetros serán arenas, limos y arcillas. Las gravas se lavan sobre el tamiz de 2 milímetros con la finalidad de retirar algún resto de arcilla o limo que quede adherido a los clastos. A continuación, se introducen en estufa hasta masa constante. La muestra que ha pasado por el tamiz número 10 o 2 milímetros se cuartea hasta obtener 2 muestras de 100 gramos. De una de ellas, tomaremos 20 gramos para determinar la humedad higroscópica. Los 20 gramos apartados para la humedad se introducen en estufa hasta alcanzar masa constante. La otra muestra se echa a un vaso con dispersante para facilitar su lavado. Se agitará bien y se dejará reposar durante 18 horas. Transcurrido ese tiempo, se lavará sobre el tamiz número 200 de la ASTM o 0,08 milímetros de la UNE. De esta forma, se habrán eliminado todos los limos y las arcillas. Una vez eliminados todos los finos, se pasan las arenas a un recipiente y se introducirán en estufa para su desecación. Una vez alcancen las muestras una masa estable, tomaremos la fracción gruesa, se pesará y se anotará como gruesos lavados. Ordenen los tamices que vamos a utilizar. El número de tamices estará en función del tamaño máximo de grano que tenemos. Se tamizan las gravas por la serie de tamices número 10 y superior. Se colocan en orden decreciente de abertura de malla. Como consecuencia, en cada tamiz quedarán unos clastos de tamaño mayor a la luz del tamiz y los de sección menor pasarán a través. Se obtiene por separado la masa de las gravas que queden retenidas en cada tamiz. Cada valor se anotará en la casilla que corresponda al número de tamiz y dentro de la columna de gramos de muestra total retenida entre tamices para la fracción gruesa. A continuación, se tamiza la muestra por la serie de tamices comprendidos entre 2 milímetros y 0,08 milímetros, para poder pesar los granos de arena en función de su tamaño.
El peso retenido en cada tamiz se anotará en la columna 3. Gramos retenidos entre tamices, fracción fina, ensayada. Los granos que queden encajados en la malla del tamiz se harán caer con una brocha o cepillo de forma que se evite dañar la luz del tamiz. En el fondo del tamiz no deberá quedar nada retenido. En caso contrario, se desecha, pues es un producto del mal lavado de la muestra. Uno a uno se irán pesando los platos que contienen las arenas retenidas en cada tamiz, anotando su peso en gramos en la columna 3. Finalizando el ensayo, calcularemos los gramos de la muestra total de la fracción fina seca a la que corresponde lo retenido por cada tamiz, ya que no hay que olvidar que hemos ensayado una pequeña parte de la fracción fina. Finalmente, se saca de la estufa la cápsula de porcelana que habíamos apartado para calcular la humedad higroscópica de la muestra. Una vez alcance la temperatura ambiente, se pesa y con ella podremos calcular la masa de agua que tenía la muestra. Muy buen video referente al tema del análisis granulométrico, ¿no? En este caso, los agregados pétreos no lo obtenemos de manera integral. Dependiendo de su origen, lo obtenemos en mayor proporción de roca, mayor proporción de arena, o en una distribución muy uniforme, pero todos tienen uso porque también se pueden dosificar. ¿Cómo se realiza el ensayo granulométrico? Mediante lavado en agua por la malla número 200 de 74 micras, ¿no? Y estas tienen mediante el lavado a retirarse por medio del agua el material mucho más fino y retener lo que ya es los tamaños mayores, ¿no? Todos los tamices para ingeniería parten desde la malla 2 pulgadas hasta lo retenido en la malla número 200. Y lo pasante es un registro para determinar la cantidad excesiva, óptima o favorable para, excesiva en los rangos límites o favorable en cuanto a la cantidad adecuada de material fino, en este caso limo o arcilla. Pues bien, continuamos. Ingeniero. Sí, te escucho. Una consulta. ¿A qué se refiere humedad higroscópica? Y otra,
Ahí decía que el pasante de la número 10 es el palofinos. ¿No sería la número 4? La humedad higroscópica es la característica de absorción de agua. No solamente es por el contacto directo, sino es por la atmósfera. Esa es la humedad higroscópica. Con respecto a la clasificación de los tamices, para agregados, en tema de concreto, los diseños internacionales y modificados acá en los nacionales, se hacen por el tamiz 1/4, no es por la 4. Y para otros fines, sea para subrasante, base, generalmente se clasifican por la malla número 4. En el video, lo que has escuchado de la malla número 10. ¿No le ponen el escudo del club a las camisetas para ahorrarse unos cerrillos? ¿Qué opinan? ¿El efecto Xavi los va a resucitar o es solo el comienzo de una costura a la que se terminarán acostumbrando? Por lo pronto, ya... Inge, sí, de la número 10 decía que se clasifica, ¿no? Para los suelos finos. Con respecto a la clasificación de los tamices, se determina por la malla número 4. Lo que pasa que en este video no es nacional, pero de acuerdo a la normativa internacional, ahí hay posiblemente otro tipo de selección. Pero nosotros, a ver, acá vamos a ver. ¿Lo vemos en pantalla? La clasificación de los suelos es mediante el retenido en la malla número 4, se considera grava. Lo pasante en la malla número 4 hasta la malla número 200 se considera arena y lo pasante a la malla número 200 se considera fino. Pero en procedencias o en fuentes fuera de Boules, muchos consideran dos tipos de suelos: piedra y finos, grava y finos. A la arena le consideran finos, pero sin embargo, en muchas de las fuentes no, consideran hasta la malla número 4 gravas, pasante la malla número 4 hasta la 200 arenas y pasante la malla número 200 finos. La denominación, en realidad, lo podemos trasladar a las tablas SUX y ASTO, porque de acuerdo a esas tablas, podemos hacer la clasificación antes mencionada. En este caso, las gravas, que son los retenidos al 50% por el tamiz número 4, según ACTM, eso es lo que tenemos que tener claro. ACTM, lo que dice el amigo Montoya, es cierto, la clasificación es por la malla número 4. Para arenas se considera menor a la malla número 50, menor al 50% por el tamiz número 4, según el ACTM, se considera ya arena. Y obviamente, de acuerdo a estas condiciones, podemos determinar el tipo de suelo. La clasificación de suelos es estándar. Solamente hay una tabla SUX, solamente hay una tabla ASPE. La clasificación del tipo, sea grava, suelos, quizás en otros países, porque este video no es de nosotros, es un material que académicamente lo difundimos por lo didáctico, pero no, está claro que por el tamiz número 4 clasificamos tanto gravas o arenas. Ahora bien, sí, por favor. Tengo un par de preguntas al momento. Una de ellas es con relación a la cantidad de material que usted mencionaba. Me refiero a la cantidad de muestra, indicó de 100 a 120 kilos.
Pero, Sí. ¿qué pasa si yo podría sacar, teniendo en cuenta el QA, de repente la mitad? Teniendo en cuenta ello, sí sería probable también trabajar y luego cuartear con esa cantidad de muestra, ¿no cree? Bueno, teniendo en cuenta obviamente el QA, como reitero. Esa es una de mis preguntas. Y la siguiente pregunta, usted mencionó que el tamiz más grande o con el cual deberíamos empezar es el de 2 pulgadas. Sin embargo, en la presentación que usted muestra y bueno, lo que se conoce también es desde las 3 pulgadas. Acláreme, por favor, esa. Sí, excelente. Gracias. Ok, muy bien. Con respecto al tema de los tamices, estas son fuentes de las EG, fuentes que nos exigen para lo que es la presentación de un control de calidad. Si nosotros tenemos material como tamaño máximo 3/8, o sea, ese es el tamaño máximo, prácticamente estamos hablando de arenas. Y para arenas consideramos 500 gramos, medio kilo, para poder presentar un análisis granulométrico. Si nosotros tenemos materiales mayores con respecto a las gravas, vamos a usar más cantidad. Ahora bien, como cantidad global para análisis, si nosotros solo vamos a hacer análisis granulométrico y equivalente a arena, no vamos a pedir 100, 120 kilos. Pero les recuerdo algo que a nivel general, independientemente de que los laboratorios presentando su certificado de calibración están validados, la gran mayoría ya caminamos en un sistema de gestión de calidad. ¿Y qué es un sistema de gestión de calidad? Es toda entidad que se alinea a lo que exige una posible acreditación. Pues bien, nosotros, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte técnica, tenemos que tener registro. Pues bien, los métodos de ensayo no solo contemplan el proceso mecánico de los ensayos, sino te pide unos anexos más, como son aseguramiento del operador, trazabilidad, intralaboratorio, interlaboratorio. ¿Cómo podemos cumplir esta exigencia si no lo realizamos quizás por duplicado, triplicado o más de un análisis? Por eso bien. Eso en el sentido de hacer registros para un sistema de gestión en una entidad, en este caso un laboratorio. Pero los registros, las hojas de registros, si no llevan esta exigencia del método de ensayo en cantidades, solamente van a ser motivo de una no conformidad. Si yo para una granulometría de un material de 1 pulgada necesito 2 kilos, y también para mi aseguramiento del operador, hago por duplicado, son 4 kilos. Hago un Proctor modificado que aproximadamente son 6, 4 por 6, 24, si somos exactos en cantidades de material, y no tener piedras mayores que no van a usarse, 6, 4 por 6, 24, 24 kilos. 24 kilos más 4 kilos, ahí nada más son 28 kilos, solo en 2 ensayos. Y así la cantidad de ensayos que vamos a emplear, ¿cómo nos cubre 50 kilos? Si vamos al seleccionar, tener una muestra, una contramuestra y muestras para uso. Entonces, si vamos a hacer un control de calidad general con la mayoría de ensayos, poco complicado de que 60, 70, hasta 80 kilos vayamos a poder tener
como material de análisis. Vuelvo a repetir, de acuerdo a un sistema de gestión de calidad que, no, bueno, no es obligación de las entidades hacerlas, para aquellos que tienen laboratorio, pero sí una contramuestra al menos del análisis granulométrico. Si sumamos las cantidades que vamos a emplear, como mínimo, en MTC empleábamos 80 kilos. Y en la área de recepción de muestra, si no cumplía los 80 kilos, no se recepcionaba. Pregunta, ingeniero, ¿eso contempla el método de ensayo? Eso contempla un sistema de gestión de calidad. Toda entidad se rige por una validación de un sistema. ¿No lo dice el método? Sí lo dice, porque nosotros cuando hacemos selección de la exigencia ensayo por ensayo, sumamos y como aseguramiento de calidad, guardamos una contramuestra. No podríamos guardar 3 kilos ni 6 kilos, tendríamos que guardar al menos la mitad de lo que se va a emplear. Vuelvo a repetir, son criterios de entidades y lo más adecuado es que si nos alineamos al tema de un sistema de gestión o un posible sistema de gestión de calidad para fines de acreditación, lo más adecuado que la mayoría trabaje en función a esas cantidades. Vuelvo a repetir, si es que vamos a hacer solamente una parte de ensayos como control frecuente, nos basta más que 60 kilos o 80 kilos, pero lo más adecuado es tener como mínimo 80 kilos. Dependiendo de la cantidad de ensayos, es lo que podemos llegar a 120 kilos. ¿Dónde podría pedir 120 kilos? Cuando nos piden el ensayo de CBR, el ensayo de diseño para suelos estabilizados, o en este caso la cantera no solamente queda en control de calidad de agregados, sino en mezcla fáltica. Entonces, si vamos a seguir haciendo más ensayos, los diseños llaman a tener mayor cantidad de uso de material. Entonces, por ahí que hay que tener un alineamiento en cuanto a lo que tu sistema de gestión de calidad asegura el sistema. Nuevamente, si hacemos sumas de cantidades para lo que es un requerimiento de trabajo, esas cantidades tienen que ir adicional con una contramuestra para que el cliente, mediante un método de gestión, tenga el aseguramiento de una verificación. Eso es todo. O sea, prácticamente lo que nos llama a regirnos a las cantidades que nos piden los métodos es un sistema propuesto como entidad de manera particular y lo valida tu sistema. No necesariamente estas exigencias de tablas y cantidades. Eso es, ¿no? Vuelvo a repetir, 80 kilos sería como mínimo. Eso no va a estar, pero no va a estar en la CG, pero sí va a estar las cantidades ensayo por ensayo. Acá sí es la exigencia. Con respecto al contenido de humedad. Hace un momento consultaron sobre la humedad higroscópica, ¿no? Todo suelo tiene una propiedad de absorción de agua. Para todos los que hemos estado en obra, hay que tener bastante criterio de considerar una muestra seca y una muestra con una humedad existente. ¿Por qué? Porque para que esté seca ha tenido que haber una verificación de peso constante. La mayoría de materiales tienen a tener capilaridad, absorción de humedad en sus poros, se mantiene humedad. ¿Qué es lo que nos asegura que los diseños o los métodos de ensayo sean lo más adecuado? Trabajar en función a la humedad existente. ¿Cómo así? ¿Por qué determinamos el contenido de humedad
de un suelo. Uno de los ensayos a citar más resaltante de los métodos de ensayo, el ensayo de Proctor estándar o Proctor modificado. ¿Cuál es el objetivo de este método? Lograr la máxima densidad del suelo, o sea, el más alto grado de densidad o compactación mediante un óptimo de agua, un OCH, que es un óptimo contenido de humedad. Al suelo se le añade distintas cantidades de agua y mediante una energía de compactación se calcula mediante peso y volumen la densidad. Todo suelo tiene este comportamiento que en una cantidad óptima tiene una máxima densidad. Uno sigue añadiendo agua y cede por la cantidad de volumen de agua en el volumen determinado para el método. Entonces, bien, ¿cómo podemos obtener este óptimo contenido de humedad para lo que es compactación? Y en general, porque en realidad todos los ensayos que hacemos se traslada al porcentaje de compactación de un suelo en una capa, sea subrasante, sea subbase, sea base, dejemos ahí el concreto, dejemos ahí la mezcla asfáltica. Las capas granulares, toda esta cantidad de métodos que son parte del total que hacemos, termina en el porcentaje de compactación. En verdad, termina en un ensayo llamado máxima densidad C. Entonces, si uno de los ensayos más importantes, que es la relación agua-densidad, nosotros tenemos que tener este método permanente en obra. ¿Por qué? Si nosotros tenemos que un suelo X tiene a tener su máxima densidad en 6.5, ¿qué pasaría si en su conjunto tiene 7.5 de agua, por ciento de agua? Va a caer, su densidad va a ser alterada. ¿Y cómo sucede así? En obra no has trabajado como en laboratorio. En laboratorio has trabajado con un suelo seco porque lo has llevado al horno. Y has partido de un cero para llevar a distintas cantidades de agua y lo que obtienes es que en 6.5 tienes una máxima densidad. Y en obra, un día antes ha habido, en cualquiera de las regiones, ha habido mucha humedad relativa. Si uno analiza con el método de humedad, sea con el SPIDI o con el calentamiento en horno o en cocina, encuentra que ahí hay 2% de agua y mi óptimo es 6.5. ¿Cuánto de agua tengo que echarle en campo para que llegue a su máxima densidad? Pregunto. Si el óptimo de un suelo partiendo de cero, su máxima densidad, su mejor comportamiento es con 6.5 de agua, pero en campo ya tengo una humedad en el agregado de 2%. ¿Qué pasa si yo le añado 6.5 de agua en el riego? Lo voy a llevar a 8.5 porque ese 2% inicial no lo he considerado. ¿Y qué estaría obteniendo de ese suelo? Un material con exceso de agua. Entonces, un ensayo tan sencillo es altamente importante porque ese 2% lo podemos descartar y añadir solamente 4.5% y llegar a ese 6.5% óptimo que el suelo se comporta para su máxima densidad. Entonces, ¿en qué consiste el método SE108? Determinación del contenido de humedad en suelo. Es determinar mediante el secado a 110 grados centígrados cuánto de agua tiene, valga la redundancia, ese suelo. ¿Qué cantidad de agua tiene
qué cantidad de agua tiene ese suelo. ¿Para qué? Para los fines distintos. Para métodos de característica física, mecánica, por ejemplo, para abrasión. ¿Qué pasaría si yo peso un suelo húmedo para hacer abrasión? Cuando tiene tiempo me lleva, cuando no tiene tiempo no, y trataré de subir con la combi, me dice. Entonces, profesor Maurito, a ver, mañana yo quiero, o sea, ahorita con Silvia está hablando, pero se corta y me deja. Bueno, continuamos. Con respecto a el método de abrasión, queremos hacer un método de abrasión, un ensayo de abrasión, y resulta que las piedras tienen humedad porque no lo hemos secado. Estaríamos teniendo un peso en exceso para los cálculos, porque es peso inicial versus peso final de material que se conserva todavía en grava versus lo que se tritura. Entonces, si no hacemos este control de humedad en un suelo, vamos a tener posiblemente resultados alterados. Entonces, el método consiste en calentar en un horno una muestra, primero pesarla de manera selecta, cuarteada, piedra arena, o piedra sola, o arena sola, o lo más adecuado que es global, cuartear y pesar el material en la condición existente, y este peso, llamado peso de suelo húmedo, secarlo al horno a 110 más menos 5 grados centígrados. O sea, 105 a 115 grados centígrados lo pesamos en el horno, ¿no? De acuerdo a una tabla también. Si tenemos tamaños de piedra, ya. De acuerdo al tamaño de partícula, nosotros vamos a pesar cantidades para el secado. Por ejemplo, si tenemos material por debajo de la malla número 10, o sea, una arena, podemos pesar hasta 20 gramos, ¿no? Como nos indica en el SPIDI, ¿no? Nos pide 20 gramos, usamos el carburo y nos da la humedad. Si tenemos material máximo de la malla número 4, 100 gramos. Si tenemos material de 3/8, 500 gramos. Si tenemos material con grava de 3/4 de pulgada, 2.5 kilogramos. Si tenemos material de 1,5 pulgada, 10 kilos. Y si tenemos material de 3 pulgadas, 50 kilos. Así exige el método. Ya no es un tema donde sea a criterio, como en obra lo hay. Normalmente en obra se tiene unas tablitas de trabajo, pero lo más adecuado es regirse al método de ensayo, ¿no? En este caso, el MTC E108 ASTM D2216 tiene esta tabla y lo podemos verificar yendo al manual que está en el portal de MTC de manera gratuita, y ahí te exige estos cuadros, ¿no? Estos cuadros, o sea, a mayor cantidad de piedra, mayor cantidad de material, porque es el aseguramiento de calidad de un método de control, ¿no? Ese es el método de humedad de un suelo. Con respecto a los límites, a ver, para determinar la característica plástica o no plástica de los materiales, nosotros tenemos que tener los límites de Attenberg. ¿En qué consiste los límites de Attenberg? Los límites de Attenberg consisten en determinar
Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor. Los límites de Attenberg consisten en... Un momentito, por favor. A ver, vamos a escuchar los límites del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Límites de Attenberg, gráfico de plasticidad de Casagrande. Los resultados de aprendizaje para este objeto serán, por una parte, conocer la determinación de los límites de Attenberg y, en segundo lugar, su aplicación para la clasificación de suelos finos mediante el gráfico de plasticidad de Casagrande. El objeto de aprendizaje se ha dividido en 5 partes. En primer lugar, definiremos el suelo. En segundo lugar, se definirán los estados de consistencia del suelo en función de su porcentaje en humedad. En tercer lugar, se describirán los ensayos que nos permiten la determinación del límite líquido y límite plástico, y posteriormente se describirá el gráfico de plasticidad de Casagrande. Finalmente, se realizarán una serie de conclusiones. El suelo es un material poroso constituido de partículas minerales de distinta naturaleza y tamaños, desde tamaños macroscópicos hasta coloidales. Esta distribución de diferentes tamaños determina sus propiedades. Además, la existencia de poros o intersticios posibilita que el material contenga un grado de humedad determinado o contenido en agua. Aquí podemos observar una representación esquemática del suelo donde se pueden ver las sand o arenas, que junto a las gravas son los elementos de mayor tamaño, o siltgrind o limos, que son elementos de menor tamaño, y finalmente las clay o arcillas, que son elementos de tamaño coloidal, es decir, que se necesita un microscopio para poder observarlos. Estos elementos tienen la propiedad de poder absorber agua, por lo tanto, en función de la cantidad de agua presente en los poros, su comportamiento será uno u otro. Cuantitativamente, en función del tamaño, las partículas del suelo se dividen en gravas para todas aquellas partículas con un diámetro mayor de 2 milímetros, arenas para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,07 milímetros y menor que 2 milímetros, limos para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,02 milímetros o 2 micras y menor que 0,07 milímetros, y arcillas para todas aquellas partículas con un diámetro inferior a 2 micras. No, de cada uno de estos componentes y su proporción en el total determinará diferentes propiedades de los suelos. Por ejemplo, la presencia de arcillas y su cantidad determinará si los suelos son cohesivos o no. Asimismo, la cantidad de limo y arcillas nos determinará las propiedades plásticas del suelo. La cohesión y la plasticidad son propiedades de los suelos con una cantidad importante de limos y arcillas. En función de la humedad que pueda contener en sus poros un determinado suelo, se definen sus diferentes estados de consistencia. El valor de humedad que define el límite entre los diferentes estados de consistencia son los límites de Attenberg. Si partimos de un suelo seco y vamos aumentando su humedad, al final llegaremos a un suelo fluido, es decir, una mezcla de agua y suelo. En este tránsito, el suelo pasa por 4 estados de consistencia, denominados, en primer lugar, el estado sólido, que se asemejaría a un caramelo duro, a unas galletas, y se resquebraja al deformarse. En segundo lugar, el estado semisólido, que se asemejaría a un queso, a un caramelo blando. Se deforma pero se agrieta. La humedad límite entre estos dos estados se denomina límite de retracción. El tercer estado se denomina estado plástico y se asemejaría a una pasta dental, una manteca blanda. Se deforma sin agrietarse. La humedad límite entre el estado semisólido y el estado plástico se denomina límite plástico. El último estado se denomina estado líquido y se asemeja a una sopa espesa, a un líquido viscoso. El límite entre el estado anterior, es decir, el estado plástico, y este
Este estado se denomina límite líquido. La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico se denomina índice de plasticidad. El límite líquido es el contenido en humedad a partir del cual el suelo se comporta como un líquido viscoso. Se determina mediante el método de Casagrande, que está normalizado según la UNE 103-103-94, y se emplea la cuchara de Casagrande, y se realiza con toda la parte del suelo que ha pasado por el tamiz número 40, es decir, el de 0,4 milímetros. El procedimiento es el siguiente: se coloca una muestra de suelo en la cuchara de Casagrande. Sobre esta muestra de suelo se realiza una hendidura longitudinal con una espátula normalizada y la leva de la cuchara deja caer la cuchara repetidas veces desde la altura de 1 centímetro, anotándose el número de golpes necesario para que la ranura se cierre en una longitud de 12 milímetros. En la práctica se suelen emplear diferentes muestras de suelo con diferentes humedades y el límite líquido es el contenido en humedad de la muestra cuando a los 25 golpes se ha cerrado la hendidura una longitud de 12 milímetros. El límite plástico es el contenido en humedad por debajo de la cual el suelo se comporta como un sólido. Se determina según la UNE 103-104-94 y el procedimiento es el siguiente. Con varias muestras de suelo se fabrican unos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Estos cilindros se dejan secar hasta que se resquebrajan en toda su longitud y entonces se les calcula la humedad. Se calcula la media de humedades entre todas estas muestras, obteniendo así el límite plástico. Casagrande, con la información de numerosos ensayos, encontró la siguiente gráfica que relaciona al límite líquido e índice plástico. En primer lugar, determinó la recta B. Por encima de esta recta no se han encontrado ningún tipo de suelo. Por debajo de la recta B, determinó la recta A, que separa a las arcillas con los limos y los suelos orgánicos. Dentro de este conjunto, los suelos con un límite líquido por debajo de 50 son suelos poco plásticos y con bajo límite líquido. Los suelos con un límite líquido mayor que 50 son suelos muy plásticos. Por lo tanto, cada suelo quedará definido por un punto, pudiendo ser arcillas de alto límite líquido, CH, arcillas de bajo límite líquido, CL, limos de alto límite líquido, MH, limos de bajo límite líquido, ML, suelos orgánicos de alto límite líquido, OH, o suelos orgánicos de bajo límite líquido. La zona comprendida entre el índice de plasticidad 4 y 7, a la izquierda de la línea A, corresponde a suelos cuyas características no los pueden definir claramente como arcillo o como limos. Por ello, se utiliza el doble símbolo CLML. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se ha definido el suelo como un material poroso, formado por diferentes tipos de partículas. Una de las características del suelo es que puede contener diferente cantidad de agua dentro de sus poros, y esta cantidad de agua le confiere diferentes propiedades. La calculación de los estados de consistencia se realiza estimando los límites de Atterberg. Tanto el límite líquido como el límite plástico se pueden calcular para cada suelo mediante ensayos normalizados. Para un suelo determinado tendremos un límite líquido y un índice de plasticidad que nos indicarán qué tipo de suelo es. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés. Como verán, bueno, tenemos las herramientas a la mano. Muy en particular, todos los métodos uno los ha llevado, bueno, en mi caso, en la universidad era increíble porque lo llevamos, creo, 2 meses. Mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2. Muy genérico, unos cuantos ensayos, pero en la práctica, ya trabajando en MTC, en los proyectos, y hasta el día de hoy que hemos visto unos cuantos suelos que quieren proponernos llevarlos a estabilizarlos,
cuán importante es la mecánica de suelo, cuán importante es la geotecnia, cuán importante es tener claro que como profesionales en la rama civil tenemos una gran responsabilidad, ya que imagínense, ¿no? Un ingeniero civil está facultado para determinar o validar un proyecto de construcción, sanitario y ambiental, estructural, hidráulica, geotecnia, y todos estos nos faculta la carrera, ¿no? Pero un poco complicado poder tener estos 6 frentes en administración, ¿no? Pero los métodos son son el soporte para que no solo en nuestra experiencia y conocimientos lo podamos llevar a fiel cumplimiento en las labores de un proceso constructivo, sino sobre todo cuál es la finalidad, para qué nos sirve. Los métodos ASTM los damos cumplimiento acá en Perú, se da cumplimiento en Estados Unidos, se da cumplimiento en toda Europa, pero también si vamos a hacer comparaciones, bueno, la mayoría de países del primer mundo tienen sus propios métodos, pero ASTM es uno de los más, más conocidos, reconocidos y más estándar a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es el límite líquido, no? Nos lo explicó muy claro este video que lo vamos a compartir para todos, muy didáctico, que es la condición de todo suelo de manera fluida. ¿Por qué? Porque un suelo con una cantidad de agua se comporta de manera trabajable, ¿no? Muy disperso en sus partículas, y esta cantidad se determina como método de trabajabilidad, y esa cantidad es de mucho cuidado para poder trabajar no solamente en suelos, sino en concreto, pero la finalidad es que mediante este comportamiento del suelo, llevarlo valga la redundancia, al tipo de suelo, a una clasificación determinada como son las clasificaciones SUCS. ¿Qué nos dice el método? Que mediante el añadido de distintas cantidades de agua, en este caso, si se llega al óptimo de un suelo que es a 25 golpes, el límite líquido consiste en que el suelo húmedo se dispersa en la copa Casagrande, ¿no? De manera muy esparcida, y mediante una cuchara o un ranurador de una abertura de 12 milímetros, ¿está? ¿Sí? La ranura abre un surco en medio de todo el material, y mediante el equipo Casagrande, que tiene un dispositivo que lo eleva al Casagrande, a la copa Casagrande, en 1 centímetro, se contabiliza la cantidad de golpes en las cuales se cierra ya la muestra. O sea, se separa y se mantiene un tiempo abierto la muestra con el acanalador, y mediante los golpes, ¿no? Se llega a esta zona donde se cierra.
de acuerdo al método, a 25 golpes es la cantidad de límite líquido. Pero también el método nos indica que podamos tener una cantidad de muestras o de ensayos menor a 25 golpes y mayor a 25 golpes para que mediante una recta trazar al óptimo, que es 25 golpes. ¿Cuál es el resultado de este método? Es la cantidad de humedad. Si a 25 golpes hemos llevado a la humedad para que obtengamos a 25 golpes cerrar la muestra, entonces esa cantidad de agua en porcentaje es el resultado como límite líquido, ¿no? ¿En qué consiste el límite plástico? ¿Sí? El límite plástico consiste en determinar la mínima cantidad de humedad en una muestra trabajable. Quiere decir que la muestra que se ha añadido agua, ¿no? El extremo es el límite líquido, que es condición fluida. Pero, ¿cuál es la cantidad de agua mínima trabajable en una muestra? Es hacer que la muestra pierda la humedad mayor a la que el límite indica, que es hacerle unos palillos, unos tubos ahí mediante frotación, ¿no? Con los dedos, ¿no? Y estas no tengan más que unos milímetros de espesor, los cuales estos 3.2 milímetros que indica el método ya se comienzan a fisurar, a mostrar grietas, es que ya ha perdido la máxima humedad. Entonces tenemos límite líquido, que es la cantidad de agua óptima en un determinado comportamiento, en este caso 25 golpes, y el otro extremo, que es el límite plástico, que es el límite trabajable de un suelo, todavía cohesivo, pero ya prácticamente secado, porque ya se está agrietando, ¿no? Entonces, mediante estos dos resultados, que es humedad en límite líquido menos la humedad en límite plástico, el resultado es el IP, que es el índice de plasticidad. ¿Qué nos indica el índice de plasticidad? Hace un momento lo vimos. El índice de plasticidad nos determina mediante la clasificación de un suelo, que en este caso puede ser grava, arena, nos determina si un suelo es limo, no plástico, o arcilloso, plástico. ¿Por qué? Porque se requiere, mediante el control de calidad de un suelo, saber esta característica. Si un material es no plástico, tiene a absorber o trabajarse por humedades por debajo del 50%, ¿no? Pero si es que el material es plástico, dice la tabla que está por encima del 50% de humedad. ¿Qué pasaría con esa característica de absorción de agua? ¿Qué dice la tabla? SUX, que estos materiales con cantidades altamente absorbentes de humedad son generalmente materiales plásticos que contienen alta plasticidad. De acuerdo a lo que tenemos al frente, dice cálculos de índice de plasticidad, que es restar límite líquido menos límite plástico, ¿no? Dice, cuando el límite líquido o el límite plástico no puede determinarse, el índice de plasticidad se informa con la abreviatura NP, no plástico. Generalmente, un tipo de suelo no plástico
tiene a tener un comportamiento mucho más estable porque su función del material de arena es cerrar los vacíos más las piedras, cohesionar un óptimo contenido de humedad, consolidarse y aportar una capacidad portante. ¿Qué pasa con un material plástico? Una de las características es la absorción de agua y es la inestabilidad, ya que si uno, de manera gráfica, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Cogemos un material de arena de playa o de río. La cogemos húmeda y cuando la soltamos, ¿se mantiene cohesionado o se dispersa? Lo más probable es que ese material de río, de playa, así sea húmedo, se caiga. Pero ¿qué pasa con una arcilla? Fíjense, ¿eh? Nosotros tenemos una arcilla húmeda, lo cogemos en nuestras manos, lo apretamos y va a quedar pegada en nuestras manos. Algunos pueden confundir que la cohesión es favorable para construcción. Acá la arena de hormigón húmeda, lo presionamos y se cayó, se retiró de las manos. Y la arcilla, apretamos una arcilla húmeda y se queda prácticamente pegada a la mano. ¿Ya? Esto no significa generalmente un término de cohesión. Es un término, cohesión, sí, puede mantenerse unido, pero no va a ser estable. ¿Por qué? Porque la arcilla tiene como propiedad absorber agua, sí, pero si uno comienza a frotar esa arcilla, no vas a encontrar más que tus dedos frotándose. ¿Por qué? Porque el material es altamente fino, no tiene una fricción, no se mantiene en esfuerzo, ¿no?, de corte, en esfuerzo de resistencia. En cambio, la arena, muy al margen de que el ejemplo gráfico que te muestro, que es coge arena húmeda y se va a dispersar, pero tú coge la arena y comienza a friccionar. ¿Qué es lo que va a pasar con la arena? ¿No? Tiene piedrillas, piedritas, gravillas. Cuando lo frotas, se va a sentir esa fricción. Ahora bien, cuando tenemos un esfuerzo de corte o daño en una cimentación o en un pavimento, la arcilla que ya se digregó y se desapareció de la fricción porque no tiene fricción, y la arena de río o una arena limpia, sin plasticidad, fricciona. Ese esfuerzo que tiene es un esfuerzo de resistencia. Las arcillas no tienen capacidad de resistencia, una capacidad portante representativa, es la más baja. Estas para todo tema de construcción no te va a aportar nada de resistencia. Vas a tener que reemplazar por un material selecto en su mayor cantidad. En cambio, un material de arena no plástica, estas se van a llegar a consolidar hasta cierto punto y luego ya van a quedarse un poco más cohesionadas para una resistencia al corte, a la carga. La arcilla no, la arcilla se solidifica pero no tiene resistencia, así esté seca. Entonces, ¿qué es lo más apropiado, qué es lo más adecuado para una clasificación de tipo de suelo? Que la plasticidad sea NP, no plástica. Porque el esfuerzo a la fricción, el esfuerzo a la carga es más predominante en un suelo no plástico que un suelo plástico. Con respecto a la primera parte de esta exposición
en los primeros ensayos de suelos, citamos la caracterización más importante, que es el tipo de suelo selecto mediante un cuarteo y el tipo de suelo que existe. Solo hay dos, que son no plásticos y plásticos. En este caso, las tablas SUX, que lo vamos a llevar más adelante, requieren de estos dos ensayos. Los tamaños, ¿no? Los retenidos de tamaños, sea grava, arena y fino, esa distribución, esa característica física, más el tipo de humedad, la cantidad de humedad mediante los límites de Attenberg, estos dos ensayos nos clasifican un tipo de suelo. Para poder determinarlas, obviamente tiene que hacerse estos dos ensayos, pero ¿para qué fines? Para determinar si las muestras, si los suelos son pobremente graduada, bien graduada, limos o no plásticos, o arcillas plásticas. Y lo más desfavorable son los materiales orgánicos, que estas definitivamente son descartadas para el tema de construcción. Bien. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo se llama? Para utilizar la parte B de esa cuchara, no, de esa casa grande, esa carta de casa grande, Sí. se tiene que ser, o sea, tiene que ser menos de 25 golpes, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el aproximado de golpes que se da? Ya, a ver. Para esa carta está determinado los tipos de materiales finos, ¿sí? Que por debajo de 50% de humedad te indica que son los materiales limos, porque el material limo no tiene absorción en mayor cantidad de la humedad, del agua. Pero por encima de 50% de humedad absorbida, estas sí están todos los tipos de suelos, ¿no? Acá está. Acá está. En la gráfica selecciona menor a 50 y mayor a 50, ¿correcto? Entonces, menor a 50, que son materiales de baja plasticidad, son los ML, MH. CL son los materiales que tienen plasticidad relativamente moderada. Pero a partir de las humedades mayor a 50%, sí son materiales arcillosos, como son el CH, el MH, ¿sí? Son de alta plasticidad. Pero hay una zona de material perjudicial, como son los suelos orgánicos. Estas también están por encima de 50, pero en cantidades mucho mayores. Son las OL y las OH, que son materiales altamente orgánicos. Pregunta, ¿los terrenos de chacra necesitan agua o deben estar secos? Generalmente su comportamiento es con alta cantidad de agua. Y si no los ves superficialmente con agua, es porque tiene alta absorción de agua. Tiene agua siempre en su interior, ¿no? O sea, tiene alta absorción de agua. Por eso es que las tablas se clasifican en menor a 50% de agua y mayor a 50% de agua. Menor son los materiales de baja plasticidad y mayor a 50% los materiales de alta plasticidad y sobre todo suelos orgánicos. Esa es la definición del límite de Attenberg.
Dice una pregunta. ¿Cuál es el óptimo para no alterar la humedad durante el transporte de la muestra de campo al laboratorio? ¿Cuál es lo óptimo para no alterar la humedad durante el transporte? No. Hay dos definiciones en cuanto a lo que es humedad. Y aclarémoslas, ¿no? Decir humedad natural sería siempre y cuando tú has confinado un suelo. Y para muchos ensayos especiales se hacen como los triaxiales, el ensayo de consolidación, ¿no? Ensayo de corte directo. Tú para decir que estás trabajando con un suelo con humedad natural, es que lo has extraído, sea del subsuelo o de la parte superficial, pero le pones parafina. ¿Por qué? Porque para que en el transporte no pierda la humedad, necesariamente vas a tener que confinarla. Y la única forma de confinar un suelo no es tapándolo con bolsa. Eso puede ser una mínima conserva de humedad para saber cuánto tiene humedad. No, tú lo que vas a hacer es extraer ese material y ponerle en todos lados parafina. Cuando tú lo lleves al laboratorio, sacas la parafina y el suelo está con su humedad natural. Pero si tú transportas en un saco común, en un costal, hasta en una bolsa plástica, lo que vas a llevar es un material con humedad existente, más no humedad natural. ¿Cuál es la humedad natural? Tú haces una calicata y comienzas a sacar los materiales e inmediatamente hacerles su humedad in situ. Esa es su humedad natural, porque la parte superficial no determina su humedad. Cuando haces una calicata, tomas los materiales, sí, lo tratas de conservar con la mayor cantidad de bolsas posibles, selladas completamente, ahí puede conservar la humedad. Esa es humedad existente o humedad natural. Pero cuando tú transportas con cualquier saco, costal, y lo llevas al laboratorio, esa es una humedad existente. ¿Qué humedad tiene ese suelo? Pero más no una humedad natural. Humedad natural es hacer o registrar la humedad en el momento de la explotación, en el momento de hacer un hueco, de una calicata. ¿Cómo se obtiene una muestra no alterada para poder llevarlo al laboratorio? ¿Es necesario que el personal técnico calificado realice? Por supuesto que sí, pero el requisito es hacer un corte del material extraído, ¿no? Sin dañarlo, o sea, puede ser de medio metro por medio metro, un bloque, y eso para afinarlo. Calientas la parafina, no, eso lo va a secar, pero nosotros vamos a tener un núcleo de análisis. Las partes superficiales no van a ser materia de análisis. Las partes superficiales, pero la parte interna de ese núcleo tiene la humedad, tiene la densidad, y esa humedad y esa densidad, analizado, puede ser para corte directo, puede ser para ensayos triaxiales, puede ser para ensayo de consolidación, puede ser para ensayo de compresión uniaxial, sí te va a dar un resultado exacto. Entonces, yo soy muy receloso de eso. Siempre tiene que ser con personal calificado, con el respeto que se merece mucha gente que en obra ha aprendido. ¿Qué le impide de que luego de aprender no se haya ido a estudiar la maravillosa especialidad de geotecnia? Han visto que hay cuadros, tablas, que lo dice la norma, entonces una persona que ha estudiado lo sabe. Entonces, el brazo derecho de todo ingeniero es el área técnica, y si el área técnica no es calificada, ¿qué podríamos validar, firmar o visar? Entonces, tiene que ser calificado siempre, ¿no? Empíricamente, no, yo no creo que eso sea lo más adecuado.
Los años de experiencia llaman a que un técnico con más razón vaya a hacer la carrera técnica, y bueno, posteriormente también, ¿por qué no?, la carrera de ingeniería civil o una especialización, lo que justo ahora, bueno, tengo a mi hijo que cumplió 18 años y ya está en tercer ciclo de ingeniería civil. Entonces, hay una gran posibilidad de ir a Brasil para llevar a una especialización que queremos. Entonces, pero eso con el tiempo, no para él. Para mí sí está en una programación posiblemente para este año. Entonces, siempre tiene que ser una exigencia bien de que tu staff de área técnica tiene que tener, los primeros requisitos es que sea calificado, porque las normas no lo vamos a aprender con un resumen, tiene que ser mediante el estudio, ¿no? Sí, las muestras no alteradas son las que tienen posiblemente la mayor credibilidad de resultado para análisis, ¿no? Es complicado, sí, porque puedes tener una referencia de la densidad y la humedad del material y tú en laboratorio puedes simularla, llevarla a la densidad y a la humedad y hacer tus análisis, ¿no? Pero hacer un ensayo de una muestra inalterada es lo más garantizado. Y estas tienen los resultados reales, pues. Es la que nosotros requerimos para los fines que vamos a hacer en construcción, ¿no? Buena pregunta. De mayor presupuesto, sí, porque una muestra inalterada requiere mayor logística para poder trasladar una muestra en su estado natural, ¿no? Confinada con parafina y llevarlo al laboratorio, ¿no? Eso arroja resultados altamente garantizados de su estado natural, de las zonas de trabajo donde se va a realizar cualquier proyecto de cimentación, de carreteras. ¿Mm? Bueno, señores, de acuerdo al listado que se presentó al inicio, vamos a llevar progresivamente todos los métodos que se ha programado en este seminario, y por el día de hoy damos por concluido la primera parte. Nos quedan 5 sesiones y todas ellas, de acuerdo a lo que se ha detallado, lo vamos a llevar nuevamente la parte de registro de fuentes, como son las normas, de consultas, y también de manera didáctica lo que refiere a la experiencia de trabajo, ¿no? Y por último, pues, vamos a hacer interpretaciones de lo que son los métodos de ensayo, los registros y los resultados, que es lo que al final lo vamos a llevar, ¿no? Nuevamente, por mi parte, les agradezco mucho por su atención y estamos reuniéndonos de acuerdo a la programación pasado mañana a partir de las 7 p.m. Nuevamente, todas las sesiones van a ser grabadas y compartidas por el administrador, el ingeniero Arturo Quiroz. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.